te bendiga, amado líder. Bienvenido a esta primera clase de Escuela de Líderes. Para nosotros es un placer, es un honor poder servirte y que podamos ser partícipe en este camino de formación en tu vida hacia lo que es el liderazgo para que podamos servir al Señor. Hoy estaremos impartiendo la primera clase de los fundamentos doctrinales. La inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, medio irrefutable por el cual Él se comunica con el hombre y regla infalible de fe y conducta. El manual que nosotros tenemos como cristianos es la palabra de Dios. Es allí donde están plasmadas todas las reglas, todos los estatutos, la revelación, los mensajes que Dios tiene para nosotros los creyentes. Pero, ¿de dónde viene la palabra? ¿Cuál es el origen? ¿Realmente lo escribió Dios? ¿O realmente vino de parte de Dios? Todos y cada una de esas incógnitas e interrogantes las vamos a aclarar en esta primera clase de Escuela de Liderazgo. Hablaremos de lo que es la inspiración, la iluminación y la revelación, entendiendo que la inspiración fue la influencia sobrenatural de Dios a cada uno de los hombres que escribieron todos y cada uno de los libros que comprenden la palabra de Dios. La iluminación es la influencia del Espíritu Santo hacia nosotros y aquellos que la escribieron para poder entender la palabra de Dios. Y la revelación es el medio por el cual Dios proporciona al hombre verdades que él por sí solo no puede alcanzar o comprender. Si no hubiese sido por la inspiración, la iluminación y la revelación, hoy en día no tuviéramos la palabra de Dios en nuestras manos. Pero necesitamos también de la iluminación y de la revelación para que podamos comprender la palabra de Dios. Hay ciertas características que contiene o comprende la inspiración divina. Primero, que es divina y no simplemente humana. Hay muchas obras literarias que podemos conseguir hoy en día. Hay muchos escritores que tienen unas obras espectaculares, por decirlo de esa manera. Pero la palabra de Dios tiene una inspiración mayor. Es algo que no cabe en el entendimiento, en el conocimiento humano. Es un conocimiento superior y fue dado a nosotros gracias a la palabra de Dios. La segunda característica es que es viva y no mecánica. Quiere decir que no simplemente está plasmada en unas letras, no simplemente son letras plasmadas en una hoja. No, cuando leemos la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay una línea similar en cada, aunque todos ellos, ese compendio de los 66 libros, se relacionan entre uno y el otro. Dios a cada escritor le dio una esencia particular. Cada uno de esos libros tiene un estilo diferente. Otra de las características es verbal y no simple conceptual. Algunas personas dicen que Dios inspiró los conceptos en la mente de los escritores bíblicos y los dejó en la libertad de escoger y usar las palabras que ellos creyeran conveniente. Pero el énfasis que hacen los apóstoles, Pablo en 1 Corintios 2:13 y Pedro en 2 de Pedro 1:21, dice que Dios los guió a escoger las palabras exactas que Él quería que usar. Es decir, no fue algo que el hombre en sí, por sí mismo, quiso plasmar. Fue bajo la dirección del mismo Dios. Otra de las características es que es plenaria. Con esto se establece que todas las Sagradas Escrituras poseen la misma inspiración. Dios a todos nos da su espíritu por medida. Todos hablaron
por el Espíritu Santo. Otra de las características es que es única. Algunos dicen que la inspiración es común a todas las personas o a todos creyentes. Todo creyente en todos los tiempos han gozado de la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Pero la inspiración de Dios fue dada únicamente a todos estos hombres que escribieron estos 66 libros. Una vez escrito el último libro de la Biblia, cesó la inspiración divina. Es por ello que el Señor dice que aquel que agregue una coma, una tilde, o aquel que quiera colocar como un anexo a lo que ya fue escrito, llámese anatema. El propósito de la inspiración divina. Primero, dar a la humanidad en forma escrita la auténtica palabra de Dios. Y que la palabra escrita gozara de la autoridad divina. Hay ciertas pruebas de la inspiración divina de la Sagrada Escritura. Estas pruebas son internas, que quiere decir que ellas afirman ser inspiradas por Dios. Cada uno de los escritores dejó claro que fue el Señor quien les habló, quien les dio la inspiración. Tiene una unidad de pensamiento. A pesar del tiempo, 1600 años aproximadamente, que fue el periodo en el cual fue escrita toda la Biblia en sí, la cantidad de escritores que intervinieron en la formación de la Santa Biblia, aproximadamente 40 fueron procedentes de diferentes lugares, diferentes épocas. Todos ellos tenían un mismo pensamiento, porque es el pensamiento que vino de parte del Espíritu Santo. Tiene una inigualable frescura. ¿Okay? Cuando vamos a un libro secular, alguna de estas obras literarias, lo leemos una sola vez y ya, no queremos leerlo más porque ya sabemos lo que dice. Pero cada vez que leemos la palabra de Dios, queremos leerla 2, queremos leerla 3, porque podemos leer un solo versículo, pero cada uno de ellos, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revela, ¿okay?, trae un mensaje diferente. Otra de las pruebas internas son las muchas profecías que se han cumplido. Muchísimas son las profecías que podemos conseguir en todo lo que es la palabra de Dios. Y todas y cada una de ellas se han cumplido a su tiempo. Aún quedan muchas por cumplirse, pero creemos que en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, será visto el cumplimiento. Otra de las pruebas, que ya hablamos entonces de las pruebas externas, es su extraordinaria circulación. La Biblia es el libro que ha sido más vendido, es el libro que más versiones ha tenido, es el libro que más se ha impreso en todo el mundo. Su milagrosa preservación. Uno de los libros que más ha tenido ataques es la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de sus muchísimas persecuciones a través de todo el tiempo, a través de toda la historia, hoy en día podemos tener alcance a ella. Otra de las características o de las pruebas son su influencia benefactora sobre los seres humanos. Realza el valor humano, ha transformado a millones de personas. Todo aquel que ha tenido un encuentro con la palabra de Dios, su vida ha cambiado. Los ojos son abiertos, hay libertad, hay sanidad. Hay edificación por medio de ella. Podemos hablar también de lo que es la inviolabilidad de la Biblia. La Biblia está formada por 66 libros, los cuales reciben el nombre de libros canónicos, es decir, son libros que verdaderamente tienen inspiración divina, son verdaderamente inspirados. Génesis abre la inspiración, Apocalipsis cerró la inspiración. Y Dios establece sentencia o juicio a aquellos que agreguen o quiten a lo que ya Dios inspiró, reveló, a lo que escribieron todos y cada uno de estos libros. Los libros apócrifos son aquellos libros que no llenaron los requisitos establecidos por el canon y fueron calificados de no canónico o de segunda inspiración.
Algunas Biblias poseen estos libros, por ejemplo, la Biblia de los católicos posee el libro de Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Barú, Primera, Segunda de Macabeo y un apéndice del libro de Esther y el libro de Daniel. Estos libros no fueron escritos en hebreo ni en arameo como los demás libros del Antiguo y Nuevo Testamento, sino que fueron escritos en griego. Nunca fueron citados en el Nuevo Testamento ni por el Señor ni por los apóstoles. Estos libros recomiendan impiedad, por ejemplo, un ángel mentiroso, el suicidio, la brujería. ¿Okay? Con todos estos motivos se valora la riqueza histórica, mas no se consideran libros inspirados por Dios. Ahora bien, hablando de lleno de lo que es la Santa Biblia, ¿okay? La palabra Biblia proviene del griego biblos, que es un nombre del puerto sirio de donde se exportaban grandes cantidades de papiro. Papiro era el material que se utilizaba para las escrituras en aquellos entonces. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Los escritos originales no poseían divisiones, no poseían capítulos, no poseían versículos. Eso fue agregado para poder facilitar la ubicación de ciertos fragmentos de la Escritura. La Biblia está dividida en 2. Tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende 39 libros, los cuales también están a su vez divididos en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. El Nuevo Testamento posee 27 libros y también está dividido en los Evangelios, un libro histórico que es el libro de los Hechos, las epístolas, que comprenden las epístolas paulinas, y los libros de Pedro, Juan y Judas, y por último un libro profético que es el Apocalipsis o Revelación. Bueno, amados hermanos, esta es un resumen de lo que es la primera clase. Ahí tienen el enlace para que descarguen el texto de esta primera unidad o primera doctrina, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Cuando terminen de leer todo lo que es esta unidad, vayan a la sesión de actividades para hacer la actividad que corresponde a esta primera unidad. Tienen hasta el día 25 para subir su primera actividad. Recuerden que pueden hacerlo en formato Word, PDF o imagen. Si no tienes o no sabes cómo manejar el Word, cómo manejar PDF, puedes hacerlo a mano. Tomas la foto a cada una de las actividades y luego la subes en la plataforma de aula virtual. Que el Señor les bendiga, bienvenidos, sigan adelante en este camino donde vas a ser formado como un líder de impacto. Bendiciones, amados.